Ya tú sabes quién no cambia las realidades muchas veces somos nosotros. Dios cambia realidades. Dios cambia situaciones. Dios trae luz en medio de la tiniebla. Pero muchas veces nosotros no queremos que esa situación sea cambiada, sea transformada. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde Dios va a comenzar a cambiar realidades. Va a comenzar a cambiar realidades, créelo. Quizás no estás muy convencido o convencida en esta mañana todavía. Quizás estás con miedo, estás diciendo, bueno, Señor, y mi realidad no ha cambiado. No te preocupes, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Él tiene un reloj determinado que marca un momento específico para cambiar una realidad en tu vida. Yo creo que Dios tiene un tiempo para esta congregación. Yo creo que hay un reloj que están dando y llegará un momento en el que encajen las manillas y algo va a acontecer. Algo va a ocurrir. Quiero que me acompañes hoy al Salmo 139. Y quiero comenzar con este salmo. Ayer casi el pastor Julio me machaca la predicación de hoy. Casi. Pero como no estuvisteis todos, los que estuvieron les sonará algo. Salmo 139. Y vente al versículo 1. Seguro que lo has leído muchas veces este salmo. Seguro que incluso se lo has lanzado a Dios y le has dicho, Señor, y has leído el salmo. Igual que hizo el salmista cuando lo estaba escribiendo y abriendo su corazón ahí y expresando todo lo que era. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, dice, te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Dices, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Fíjate lo que termina diciendo el salmista ahí. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento, tal declaración de quién es Dios me supera. ¿Te supera en esta mañana quién es Dios? ¿Te supera en esta mañana la forma en la que Dios trabaja con su pueblo, contigo y conmigo? Dice, alto es, no lo puedo comprender. Sigue. Una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista, si subiera a los cielos, allí estás tú. Allí te encuentro. Dice, pero y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás. He allí que ahí habitas. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Como el día. ¿Has visto alguna vez una noche resplandecer como el día? Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí. Él es el mismo. Él no cambia. Él no muda. Él no deja de ser quien es. Él es el mismo, independientemente del lugar en el que tú y yo nos encontremos. Y este salmo me encanta porque de entrada
Comienza a quitar máscaras de engaño. Comienza a quitar máscaras que muchas veces nosotros nos plantamos para tratar de ocultar la realidad miserable que hay en el corazón del ser humano. Yo lo he hecho. De hecho, parte de mi adolescencia llevé máscaras, tratando de representar quien no era. Máscaras que tratan de ocultar y que nos convierte en aquello que muchos odiamos, que es hipócritas. ¿A quién le gustan los hipócritas? ¿A alguien le gustaría tener al lado a un hipócrita? ¿Le gustaría tener como amigo, como compañero de viaje a un hipócrita? La hipocresía que a veces, muchas veces, a menudo estorba en nuestra vida. Estorba en nuestra relación con Dios. Estorba en lo que tú y yo somos delante de Él. Estorba en los propósitos y en los proyectos que Dios tiene contigo y conmigo, tiene con su pueblo, tiene con su iglesia. Hipocresía que estorba en tu relación íntima y personal con aquel que te creó, con aquel que te ha llamado. Nuestros más íntimos pensamientos, nuestros más íntimos, aquellos que creemos que no los ve ni los conoce nadie. Esas habitaciones que están escondidas en los huecos de tu corazón. Esas habitaciones que están escondidas en los huecos de tus pensamientos. Intenciones, falta de perdón, intenciones de odio, rencor, intenciones heridas que lo único que hacen es ensuciar y alejar, ensuciar y distanciar. Pero Dios sabe todo, Dios conoce todo. A Él no se le oculta nada. Y el salmista está diciéndole: el que es omnisciente, el que sabe todas las cosas. Mira, a Dios omnisciente no se le engaña, no se le oculta nada. Nuestro Dios es un Dios que conoce todo. Y eso la palabra nos la enseña, no con conceptos abstractos, que es difícil de entender. No, la palabra es clara cuando dice que Dios lo sabe todo. Lo hemos leído en el Salmo, ¿sí? Dice: oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido mi sentarme, mi levantarme. Has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Dice: incluso lo que voy a hablar, antes de que lo diga, tú ya sabes lo que voy a decir. ¿Crees que podemos esconder algo a un Dios que es de esa manera? En Él no hay nada que se le escape acerca de tu vida y de mi vida. ¿Sabes? Dios, no sé cuántos conocéis, seguro que conocéis esa película de Marvel con un señor calvo sentado en una silla de ruedas que se llama Charles Xavier. ¿Conocéis la película de la que estoy hablando? Los X-Men. ¿Sí? Charles Xavier tenía un juguete en una habitación grande con muchos cuadraditos que él se ponía un casco. Lo llamaban cerebro. Y de repente él tenía acceso al pensamiento de todas las personas que estaban en el mundo. Mira, eso es ficción, eso es película. Pero Dios no es ficción. A Dios no le hace falta una máquina llamada cerebro. A Dios no le hace falta un casco que ponerse. Él tiene acceso a todo el conocimiento y a todo el pensamiento de este mundo. Él conoce lo que tú y yo hacemos. Él conoce la forma en la que vivimos y en la que actuamos. Y la palabra nos lo enseña con hechos concretos de nuestra vida cotidiana. Él nos examina y puede discernir aún nuestras necesidades más íntimas. Es una verdad maravillosa saber, y para mí lo es, que Dios nos conoce personalmente.
Wow, me encanta cómo termina el salmista ahí diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es maravilloso para mí saber que Dios sabe todo acerca de mi vida, aunque muchas veces me avergüence de cosas que Él sepa, porque no son lo que deberían de ser. Es una verdad saber que para Dios somos algo más que un simple número. No eres una cifra más en una estadística mundial de cuántos habitantes hay en el planeta Tierra. No eres uno de los habitantes más que está hoy por hoy en la ciudad de Cádiz o que forma parte del censo de Andalucía. No eres simplemente un número de seguridad social. No eres simplemente un NIE, un DNI o un pasaporte. Tú eres alguien al que Dios conoce. Alguien importante para Dios. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Él sabe cuándo nos levantamos, cuándo nos sentamos. Él sabe nuestros pensamientos. Mira, y en esta mañana quizás tú dices: no, a mí el Señor no le importa mi vida. Pero Él conoce tus proyectos. Él conoce tus sueños. Él sabe hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres alcanzar. Él sabe qué es lo que te gustaría hacer. Él sabe todo eso. A Él no le pasa nada desapercibido. Él conoce tus anhelos. Pero por encima de eso, por encima de todo eso, Él tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Alinear todo eso con su corazón. Alinear todo eso con lo que Él quiere provocar y producir en ti. Alinear tus sueños, tus proyectos, alinear cada paso de tu vida, cada pensamiento con su corazón. Por eso es tan importante cuando adoramos a Dios, porque ahí el Espíritu Santo comienza a alinearnos con el corazón de Dios. Ahí el Espíritu Santo comienza a alinearnos con Él. Para mí los mejores tiempos son cuando estamos en la presencia de Dios. Ya sea en mi cuarto, ya sea en mi casa, ya sea aquí en la congregación. Ay, Dios comienza a alinear. Dice: yo conozco esto de ti, pero quizás no debe estar en este sitio. Tienes que sacarlo, tienes que ponerlo aquí, tienes que encajarlo. Yo conozco tu sueño, quizás es una prioridad, pero este sueño puede esperar porque tengo algo diferente para ti. Tengo algo nuevo, algo mejor, algo aún más grande. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Ese Dios que todo lo sabe empieza a formar un puzzle que quizás para ti, para mí no encaja. Las fichas no encajan, pero Él comienza a darle forma y hacer que encajen esas fichas. Nada se escapa a su conocimiento, y eso debería de alegrarnos. El salmista dice: detrás, delante, me rodeaste. Y qué bueno. Porque no solo nos rodeó, sino sabes lo que hizo el Señor con tu vida. Te tomó, te cogió, te levantó y te puso en el hueco de su mano. Dice: me pusiste en tu mano. Y cuando Dios nos pone en el hueco de su mano, wow. Ahí somos sostenidos. Ahí somos impulsados. Ahí podemos alcanzar cosas que ni siquiera imaginábamos. Nuestra mente finita no alcanza a comprender cómo Dios te conoce mejor que tú mismo. Como decimos aquí en Andalucía, te conoce mejor que la madre que te parió. Y las madres conocen a sus hijos, Pero Él te conoce. Él conoce los detalles de millones de personas a la vez. Pero me encanta porque no se queda solo diciendo: mira, Dios es omnisciente, sino que el salmista añade algo más. Dice: no solo Dios es omnisciente, sino que Dios es omnipresente. O sea, no solo Dios conoce todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, todo lo que hay en tu corazón. No solo Dios conoce todo lo que hay alrededor de tu circunstancia, sino que Él además está en todo lugar. Él está contigo. Porque podríamos pensar: vale, Señor, tú conoces todo, pero en definitiva estoy solo en medio de mi batalla.
En definitiva, estoy solo en medio de mi enfermedad. En definitiva, estoy solo en medio de mi escasez, en medio de mi situación. En definitiva, estoy solo. Pero Dios dice que Él es omnipresente, está donde quiera que tú vayas. Y eso tiene una contrapartida. Es que no solo está en lo bueno, sino que también está cuando tratamos de huir de Él. También está cuando tratamos de escondernos de su propósito. También está cuando tratamos de ocultarnos por temor, por lo que quizás hemos hecho, dicho o pensado. Pero el saber que Dios es omnipresente debería traer tranquilidad a nuestra vida, porque nada del universo puede escapar a Él. Su presencia es infinita. Él es parte de todo lo que ha creado. Y Él señorea sobre su creación. ¿Lo crees? Él tiene autoridad sobre su creación. Y ahí nos incluimos tú y yo. Ahí estamos incluidos tú y yo. En cualquier situación, por oscura que sea, Él está ahí para levantarnos. Él está ahí para sostenernos. Él está ahí para sustentarnos y para guiarnos. Y esto era la introducción, ¿no? Vente conmigo a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Quizás son 3 versículos los que quiero destacarte, pero quiero leer toda la historia un poquito más. Es una historia conocida también acerca del profeta Elías. Dice el versículo 9 del capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, que dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo he predicado otras veces este pasaje y no me quiero centrar en el viento, en el fuego, en la brisa. No me quiero centrar en todo eso que está alrededor. Me quiero centrar en esa pregunta que Dios le hace a Elías: ¿qué haces aquí? A un Elías que había gustado quién era Dios. Él venía de hacer algo extraordinario. Él venía de ver cómo Dios había movido, cómo Dios había obrado, cómo Dios lo había respaldado. ¿Y quién no ha tenido un encuentro de poder con Dios en esta mañana? Levanta tu mano. ¿Has tenido un encuentro de poder con Dios? Todos al menos hemos tenido uno. Todos al menos hemos tenido uno en la cruz del Calvario. Ese es el encuentro más poderoso que jamás vas a tener en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Pero muchas veces lo menospreciamos.
Para nosotros el encuentro más poderoso es ver a los cojos saltar y a los ciegos ver y a los mudos cantar. Pero el encuentro más poderoso que tú vas a poder ver en tu vida, lo vas a ver a los pies de la cruz. Porque eso no te sana de una enfermedad, eso te libra de toda enfermedad. Eso no te quita un pecado, eso te limpia de todo pecado. Eso no te introduce en un nuevo estilo de vida, sino que te da una nueva vida. Lo que tú eras, ya no. Ese es el mayor encuentro que puedes tener con Jesús. Elías venía de un encuentro tremendo. Había hecho enormes cosas, pero en un momento, y sabemos todos que era por una amenaza, por miedo, por temor, Elías coge y se esconde en una cueva. Elías coge y se aparta de lo que estaba haciendo y acaba en una cueva, en medio de la oscuridad. Y no sé cuántos habéis estado en una cueva alguna vez. Aquí tenemos varias en España para visitar. Las cuevas suelen ser oscuras, suelen ser húmedas. Las cuevas suelen tener recovecos peligrosos. Las cuevas te alejan y te apartan de la realidad. De hecho, en una cueva es fácil perderse, es fácil extraviarse. Y en medio de todo eso, en medio de todo lo que había vivido, ahí Elías se encuentra con Dios. Y Dios le pregunta 2 veces: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has acabado metido en una cueva? ¿Cómo has acabado en esta situación? ¿Cómo has acabado en medio de la oscuridad? Un hombre que conocía a Dios, un hombre que había experimentado el poder de Dios, un hombre que estaba en el proyecto, en el propósito y en el plan de Dios, pero de repente algo le hizo pensar que no iba a poder continuar y que lo que tenía que hacer era huir, esconderse y acabar en un lugar oscuro, en medio de lo que él pensaba que era la seguridad para su vida. Pero huiré de su presencia, miré a lo más alto, a lo más profundo. ¿Y qué dice el Salmo? Y allí estás tú. Y allí estás tú. Y Dios vino a tener un encuentro con Elías y a decirle: Elías, ¿qué haces aquí? Tengo un propósito con tu vida. Elías, tengo un plan contigo. Te he estado preparando para un tiempo específico, para un momento específico. Te he estado disponiendo, te he levantado para que traigas un mensaje diferente, para que lleves a cabo algo extraordinario. Pero Elías estaba escondido en una cueva. Y en medio de esas 2 preguntas, que era la misma, Dios le quiere enseñar algo muy interesante, y es decirle: mira, no siempre vas a cortar cabezas, no siempre vas a ver fuego en el altar, no siempre vas a ver una manifestación extraordinaria, porque yo sé trabajar también en lo sencillo. Porque yo sé trabajar también en lo apacible. Porque yo sé trabajar también de una manera que tú quizás no lo relacionas con lo extraordinario, pero en esos momentos sencillos es donde Dios hace las mayores cosas. En esos momentos sencillos es donde Dios cambia corazones y realidades. Así que Elías, ¿qué haces aquí? Y mira, mientras estábamos en el tiempo de alabanza, yo podía ver corazones que estaban en cuevas metidos. Corazones que estaban encerrados en su realidad. Corazones que estaban atrapados en pensamientos de amargura. Corazones que estaban atrapados en pensamientos de falta de perdón, de rencor. Corazones que estaban atrapados en pensamientos de temor, de angustia. Quiero decirte, Dios te está preguntando: ¿qué haces ahí metido? ¿Qué haces ahí metido? ¿Qué haces ahí encerrado? ¿Qué haces en la cueva en esta mañana? Y ponle el nombre que tú quieras a la cueva. Te recuerdo, Dios es omnisciente. A Él no le ocultas nada. A Él no le escondes nada. ¿Qué haces ahí?
Mira, Dios te está diciendo, es el tiempo de salir y escuchar mi voz. Y me gusta la historia de Elías, que Dios le ordena al profeta, Dios le ordena a aquel hombre encerrado en la oscuridad de una cueva por causa del temor, por causa de que había perdido la dirección y el propósito que Dios había definido para él. Le dice, versículo, sal fuera y ponte sobre el monte. ¿Dónde? En presencia del Señor. Porque cuando tú estás en la cueva, ¿sabes qué es lo que necesitas? Salir del lugar que te tiene atrapado, que te tiene encerrado, que te tiene limitado, que te tiene con una visión limitada. Y Él no le dice, sal fuera, vente aquí a la puerta de la cueva, vamos a hablar. No, Dios le da una instrucción muy clara. Dice, sal fuera y ponte sobre el monte, sube a lo más alto, sube a un lugar donde tengas una visión espaciosa, sube a un lugar donde puedas contemplar algo grande. Pero no se queda ahí. Dice, pero no vengas de cualquier manera al monte. Dice, ven a mi presencia. Ven a mi presencia. Y es que ese es el secreto. Es que esa es la clave. Mira, el secreto no es traer ministerios de diferentes lugares, que es bueno tener ministerios de diferentes lugares, con diferentes dones, ver cómo Dios los usa. Pero el secreto de Julio no es que se llama Julio Pacheco y es misionero y evangelista, es que la presencia de Dios está en él, es que Él está delante de su presencia. Mira, tu secreto y el mío, de cualquier hijo o hija de Dios, es que caminemos y habitemos en la presencia de Dios. Dios le está diciendo a Elías, sal fuera, ponte sobre el monte, delante de mi presencia. Delante de mi presencia. Muchas veces queremos que Dios obre, que Dios haga, que Dios cambie, que Dios transforme, pero no queremos estar delante de su presencia. No queremos estar delante de su presencia. Pero déjame decirte, y con esto voy a ir terminando, solo en la presencia de Dios es que podemos ser transformados. Solo en la presencia de Dios es que podemos ser transformados. Solo en la presencia de Dios es que podemos descubrir sus secretos. Es que podemos descubrir sus proyectos, sus propósitos. Solo en la presencia de Dios es que nuestro corazón se alineará con el suyo. Nuestros sueños se alinearán con los suyos. Nuestras fuerzas se renovarán conforme a las suyas. Aún las ataduras, las ligaduras, las enfermedades y todo aquello que nos limita, en su presencia será transformado. En la presencia de Dios es donde tú y yo necesitamos estar. Ponte de pie. Ahí donde estás. Mira, esta pregunta no te la hago yo en esta mañana. Esta pregunta te la está haciendo el Espíritu Santo en estos momentos. Y es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces donde tú estás, en el lugar en el que quizás te has refugiado, te has escondido, en el lugar en el que quizás te has ocultado? ¿Qué haces ahí cuando Dios te está llamando? Cuando Dios te está buscando, cuando Dios ha dicho sobre ti que quiere usarte, que quiere que seas herramienta afinada en sus manos, que quiere que seas alguien que se posicione en el monte, que quiere que seas alguien que no tenga temor, que no dude de quién es Él, de su capacidad, de su autoridad, de lo que Él puede hacer. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Quizás la situación nos supera en estos momentos.
Quizás lo único que tenemos ganas es de llorar, de huir y de escondernos. Quizás lo que tenemos ganas es de desaparecer de escena y meternos en la cueva más profunda hasta que todos se olviden de nosotros. En la cueva más profunda donde la desesperación nos acompaña, donde la angustia nos acompaña, donde las amenazas no cesan. En la cueva donde creemos que estamos a salvo y seguros, pero que lo único que hace es que nos roba aquello que tú has puesto en nuestras vidas. Nos roba aquello que tú quieres obrar en nuestras vidas. Señor, en esta mañana tú estás preguntando a cada uno de nosotros: ¿qué haces ahí? Y yo quiero que tú seas capaz de visualizar tu cueva. Yo quiero que tú seas capaz de visualizar el lugar oscuro en el que te has encerrado, en el que te has ido a esconder. Y yo sé que hay lugares en esta mañana